Pero mi contacto espiritual original lo tuve en la granja, justamente. Ahí en la granja se me presentó una madrugada estival, se me presentó una figura delante mío, como a 3 metros, de la nada, pareció como unas volutas de humo, neblina, y se formó un ser humano, era un teletransportado, la nave estaba arriba, y yo no sabía nada. No tenía, todavía no sabía nada de estos temas. Nada, estaba completamente alejado, estaba en el polo opuesto. Claro. Y bueno, se me dieron algunas instrucciones, y a partir de ese momento la sucesión de hechos, contactos y acontecimientos no dejaron de parar. Hasta este momento mismo que estoy en esto, que ya hablo de cuando yo tenía 45 años. Y hoy tengo 89. ¿Y qué aspecto tenía esta persona, este ser? Bueno, el aspecto era el siguiente. ¿Y qué le dijo? Sí, por empezar, al tomar forma como a 3 metros delante mío, mi perro Sugar, que estaba a mi lado, un manto negro pero duro, quedó dormido. Y el ser se volatilizó de la nada y me hizo este ademán. Mano en el corazón, la izquierda, y la derecha hacia mi persona. Y yo percibí en mi mente nada de voz. En mi mente, Dios te salve, José. No se hablaban, era telepático. Telepático todo. Hubo un pequeño diálogo y dijo, este es el preludio de lo que vas a vivir de aquí en más. Si te ajustas a la ley divina del Padre en la tierra. ¿Dijo algún nombre? Yo me llamo... Oxal. Oxal. Sí. Sí. Soy Oxal, tripulo la nave de Astar Serán, que es el arcángel Miguel de la espada azul, que es la justicia verdadera de Dios encarnada. Y bueno, a partir de este momento, la asiduidad de los contactos fue permanente. Por supuesto, yo en ese entonces trabajaba al frente de una de las granjas avícolas más grandes que hay acá, en Carmen de Areco. Y aparecieron huellas en el parque que estaba contra las vías del ferrocarril Urquiza. Ese mismo día. Sí. Y después, en sucesivos contactos que hubo, aparecían huellas en el parque, que tenía como 3 hectáreas, el parque contra las vías del Urquiza. Y bueno, siguieron la ronda de reuniones con ellos, de contactos, de mensajes. Y formé el grupo y le puse por nombre Esen. Esen fue el discípulo de Moisés. Y le puse por nombre Esen y formé el grupo. Desde aquel entonces hasta hoy sigue vigente y seguimos reuniéndonos, cada vez más incrementado. Tengo muchos adeptos en esto, todo espiritualmente sano, sin maldad, sin interés económico. Y bueno, y aquí estamos y seguimos en la lucha. Bueno, ¿y qué consejos le da ese ser, Oxal, a usted y a los demás que también participan de las experiencias? El consejo no solo vino de él, porque después se presentó Astar Serán, y después de Astar Serán se presentó en 2 oportunidades acá en este lugar el Maestro Superior, Jesús. Sananda. El Cristo Sananda. Sí. Y siempre hay contactos, y Jesús, el Cristo Sananda, me tomó como canalizador de él. Y en cada contacto deja mensajes.
siempre relevantes para la situación que se está viviendo. Está. Y aparte de Astar-Yerán, por ejemplo, usted tiene, por ejemplo, en el hombro algunos, Astar-Yerán, el Moria, Kutumi, Buda, María Magdalena. Sí, el Moria, Kutumi, son todos maestros ascendidos, son todos maestros superiores. ¿Y de dónde vienen ellos, por ejemplo? ¿De qué lugar del universo ellos vienen? Ellos originalmente fueron personas encarnadas en la Tierra, originalmente. Debido a su gran elevación espiritual y a su contracción en la luz divina para expandir entre sus semejantes, se consagraron maestros. Sí. Y hoy, desde el plano que se encuentran, que es un plano superior, inmaterial terrestre, sino divino superior, desde esos estamentos influyen en nuestros pensamientos en la línea de la luz y del bien, siguiendo los conceptos y las pautas que se deben de marcar en un sendero de luz y de amor hacia sus congéneres. Lo vuelvo un poco a los maestros. Sí. Hay una parte, por ejemplo, que no se sabe qué pasó en la vida de Jesús, que fue desde que él fue niño, que tuvo que emigrar y que reaparece allá por sus 30 años. No se sabe, sí. Bueno, ¿eso lo podría contar? Y sí, cómo no. ¿Dónde estuvo él adquiriendo conocimiento? El conocimiento mayor de él lo adquirió con los esenios. Los esenios convivían en cuevas antiquísimas de los piratas que había en esa zona, en el monte Moab, el Tabor y el Cuarantana. Entonces, él de niño fue llevado por José de Arimatea, fue llevado a esas cuevas, porque José de Arimatea era esenio. Y ahí Jesús aprendió a recordar todo lo que de por sí traía en su mente. Porque él ya era un ser elevado. Era el avatar divino, él. Sí. Entonces él aprendió ahí con los esenios a recordar y a maravillar a los propios maestros esenios del conocimiento que traía almacenado en su mente. Esa fue la infancia de Jesús. La infancia, sí. Y cuando él tiene que emigrar, se dice que estuvo en la India, en varios lugares, ¿o no? ¿O no? No, sí, estuvo. Lo principal de la emigración de él fue cuando él tuvo que irse de Palestina y fue a parar a Alejandría, que ahí conoció a Filón, que tenía una flota de veleros mercantes. Y ya prácticamente Jesús estaba desarrollando la tarea para la cual había venido impuesto a la tierra. Y después siguió creciendo. No es tan efímera el pasaje y la vida de nuestro amado Maestro Superior. Es muy rica en conocimientos y en divulgación de temas espirituales. Pero todo quedó lamentablemente ahí en la Biblia y que hay bastante, pero no está toda esa parte. ¿Por qué? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los hombres. Claro, sí, seguro. ¿Y cuándo? 342 años después que Jesús partió a donde está. Claro. Y aparte hubo concilios, hubo 20.000 cosas. Sí. Y nació la que perturbó la historia, que es la religión católica, apostólica y romana. ¿Él tuvo hijos con María Magdalena? No. ¿No hubo un hijo, no hubo un descendiente de Jesús, de Sananda? No. Inclusive... ¿Y no fueron pareja? No, tampoco. Porque Jesús tuvo dos palabras. Cuando tenía 15 años tuvo una palabra con una doncella
pastorcita, Nebai, que se había enamorado de él. Y entonces él le dijo: niña, yo no vine a este mundo para formar una familia, aunque mi fomento es formar familias. Tú te casarás con otro pastorcito y tendrás una vida prolífica. Eso pasó con Nebai. Con María Magdalena, cuando María Magdalena lo conoció, se sintió atraída. ¿Por qué? Porque como hombre, Jesús era bello, digamos, tenía buen aspecto. Atlético, sí. con un lomo, como se dice normalmente, estupendo. Sí. Pero entonces Jesús pasó lo mismo que con Nebai. Le dijo a María Magdalena: tú para mí no eres una ramera, tú eres una doncella. Cierra ese antro que has creado y sígueme para aprender a valorar al lado de mi madre. Fue cuando María Magdalena cerró el prostíbulo, de la cual ella era madama, y lo siguió a Jesús, siempre al lado de María, no la abandonó jamás. Esa fue María Magdalena, pero no hubo... Ella, evidentemente evolucionó también espiritualmente al lado de él. Cualquier cantidad. ¿Y de su madre? La madre de Sananda y sus padres, mejor dicho, que... No, José el carpintero murió cuando él era un adolescente todavía, porque era maestro mayor de obra y se cayó de un andamio y se fracturó el cráneo y falleció. Sí. Ese fue José, sí, el carpintero. María no, María lo crió y lo siguió hasta el Calvario. Y María Magdalena, después de haberlo conocido a él, no se desprendió de al lado de la madre de Jesús, de María. La madre de Jesús, de todas maneras, y sus padres debieron tener un nivel espiritual alto como para generarlo a él. Lo tenían. Sí. Lo tenían totalmente. No tanto el padre, sino la madre. Miriam era una doncella excepcional, muy pocas veces vista en la tierra. Ya venía. Ya traía un currículum vitae, un karma, sí, muy especial. Sí, nadie se acerca a Jesús de esa manera si no tiene nivel espiritual. Por supuesto, querido, por supuesto. ¿Tiene información sobre la Atlántida? Sí. ¿Qué querés saber? ¿Dónde estuvo? La Atlántida abarcó de donde hoy es Miami. Eran una serie de islas, la Atlántida, no era un solo continente, y llegaba hasta la estrella de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar. Hasta ahí llegaban. Fue una civilización apoyada terrestre y muy avanzada, extremadamente avanzada. Antulio era un científico que era el más progresista. Entonces, él fue el que levantó las 3 columnas de cristales que daban energía a todas las islas de ese continente. ¿Y qué generó la desaparición? La desaparición la provocaron los egos de distintos jerarcas que había en las islas. ¿Ellos eran contemporáneos de los lemures o fueron en distintas? No, momentos? Distintos épocas fueron. Los lemures estuvieron primero. Sí.
Y también fueron muy avanzados. También, y siempre se cae por el mismo tema, el ego del poder. El ego del poder. Claro. El ego en todos lados. Sí, a nosotros también a veces nos pasa. Pero y ahora lo que está pasando con las máximas autoridades de eso que llaman Organización Mundial de los Estados. De la ONU, sí. Claro, estamos en la misma 40. Sí. La historia se repite.